Hola, muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos están viendo el día de hoy por Deporte UNAM. Bueno, como ustedes saben, semana a semana muchos de los representativos les han estado hablando sobre cómo analizar distintas posiciones y qué recursos o qué estrategias se pueden necesitar para lograr quedar en una posición cómoda o ventajosa o de repente de una posición desventajosa transformarla en algo fácil de jugar. Así que el día de hoy vamos a ver cómo asfixiar a nuestro rival con nuestras piezas. Claro, aquí en ajedrez solamente se trata de piezas. Les voy a compartir pantalla y bueno, lo primero que tenemos aquí es una posición que a simple vista no parece nada especial. Sin embargo, tiene algunos elementos muy importantes dentro de esta. Al restringir las piezas, estamos hablando sobre limitar más el espacio que tienen dentro del tablero o las casillas que pueden dominar dentro del tablero. Por ejemplo, aquí vemos una diagonal muy genial, que es una diagonal abierta, ya que no existen peones que puedan obstruir a los alfiles. En este caso, si le tocara jugar a las blancas, un alfil en F3 sería de lo más bello, ya que estaríamos ganando pieza en unas cuantas jugadas. Sin embargo, no siempre pues las cosas pintarían bien para nosotros y las negras jugaron alfil B7, ya que en ese momento era su turno. Pero ¿qué puedes hacer cuando de repente llega una pieza y toma el control de una casilla muy importante como es una gran diagonal? Recuerden que en ajedrez tenemos dos grandes diagonales, que son aquellas que dividen al tablero por la mitad, ya que si le partimos aquí o le colocamos una línea, podemos observar que existen dos grandes, una blanca y una negra. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos limitar, en este caso, colocar una barrera en contra del alfil de casillas blancas? Las piezas que limitan excelentemente a los alfiles son los peones. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a realizar una barrera y siempre que tengamos, por ejemplo, que las negras tengan ese alfil bien colocado en la casilla B7, vamos a levantar una barrera ¿de qué tipo? Bueno, de casillas blancas, ya que es el alfil que estamos tratando de limitar. Así que una buena opción para comenzar a crear una barrera de este tipo sería F3. F3 parece un poco extraña, pero realmente es una buena jugada, ya que antes este alfil controlaba muchas casillas y con F3 le estamos quitando poco a poco el control que tiene dentro de esta gran diagonal. Si nosotros de repente nos hubiéramos dormido y hubiéramos dicho, bueno, ese alfil de repente lo vamos a poder quitar y mejor me enroco y sigo con mi desarrollo, realmente no estamos atendiendo las necesidades de la posición y vamos a caer en una posición que realmente no quisiéramos estar, donde nos aplastarían con este alfil que acaban de colocar, ¿no? De repente se pueden colocar con un caballo en B7, una torre en C8, enrocarse. Bueno, aquí el rey no se puede enrocar ya que se encuentra en D8, pero podrían hacer un intento de enroque artificial, pero sí traer una torre en C8 y amenazar la columna abierta de C. Pero bien, la jugada de F3 le permite a las piezas blancas a jugar en contra del alfil que se encuentra en B7. Las negras jugaron caballo B7, que tiene como objetivo desarrollar aún más sus piezas. Sin embargo, sabemos que tenemos que crear una barrera diagonal en contra del alfil a B7. ¿Qué podríamos hacer aquí para levantar esa barrera más alto? Realizar la jugada peón E4. Ahora tenemos varios tipos de planes. Podemos enrocarnos en corto, traer una torre en D1, un alfil en E3 y que comiencen a jugar todas nuestras piezas que estaban un poco descoordinadas y generar un buen desarrollo dentro de esta posición. Esta posición parecía que no tenía nada de especial, pero al atender las necesidades que nos estaba pidiendo, realmente llegamos a una posición donde creamos esa gran barrera en contra del alfil de casillas blancas. Bien, ahora ya que vimos el primer ejercicio de jugar, de restringir en contra de las piezas con peones. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos dos alfiles blancos colocados en las grandes diagonales. El alfil de G2 y el alfil de A1, pero realmente hay un alfil que es como un dragón dormido,
que es el alfil de A1. ¿Qué están amenazando el alfil y la dama juntos? En esta posición están amenazando la casilla de G7. Si de repente por arte de magia dejaran de existir el caballo de C3 y el alfil de F6, y el alfil con el alfil y el caballo de F6, podrían las blancas dar mate en G7 con dama por peón. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que limitar esas piezas que están muy activas, que son la dama y el alfil, creando una barrera que les permita estrellarse en contra de los peones, como el primer ejercicio que vimos, donde ese alfil ya se estrellaba en contra de los peones blancos, quitándole el poder que tenía en contra del flanco de rey, ¿no? Que estaba mirando hacia ese sector del tablero. Sin embargo, ahora que estamos en este punto, el alfil y la dama están amenazando G7 indirectamente con rayos X, pero puede ser que en algún momento las blancas se pongan las pilas y se deshagan de este gran defensor que es el caballo de F6. La cosa aquí es que las blancas cometieron una pequeña imprecisión y jugaron H3. Es una jugada dudosa, pero no significa que sea mala. Aquí las piezas negras deben de tener un plan en concreto. Cuando estamos analizando las posiciones y sabemos cuáles son las piezas buenas de nuestro oponente, tenemos que desactivarlas un poco o bajarle su nivel de poder, ¿no? En este caso. ¿Qué podríamos hacer para levantar una barrera con peones? Tendríamos que colocar un peoncito en F6, pero como les dije, hay que planear una estrategia que nos permita hacerlo de una manera adecuada, ya que si jugamos caballo de 7 planeando F6, aquí fácilmente podrían destruirnos esa ilusión con caballo de 7 y nuestra barrera de peones muy fácilmente. A lo mejor ustedes como público ya vieron la jugada, donde es prácticamente un ataque al descubierto, la dama y el alfil y este caballo. Aquí en este momento, si lo están viendo ya después del en vivo, pueden ponerle pausa y analizar por qué es una mala jugada. Caballo de 7 no es una buena maniobra de pieza. Lo que ocurre es que tras caballo de 5 estamos amenazando dos cosas: dama por G7 y caballo por E7. Claro que van a salvarse primero del mate, y aunque al final obtuvimos nuestra barrera, no fue la mejor decisión, ya que se nos cayó la dama. Y es lo que no queremos que ocurra. Hay que encontrar una manera, siempre hay que buscar una manera y estar muy atentos a los planes del rival de levantar esa barrera del peón con F6 sin que se nos caiga la dama, como en ese ejercicio donde sí hay temas tácticos ocultos. ¿Qué podríamos hacer aquí? Una forma que las negras encontraron levantar esa barrera fue primero jugando torre en D8. De nuevo, parece que no estamos haciendo nada especial, pero siempre hay que observar cómo podemos restringir a las piedras del contrario y de qué manera podemos hacerlo. La jugada torre de 8, aparte de que está sobre defendiendo al peón de D6, está planeando otra estrategia muy interesante: llevar al caballo en E8, ya que si, por ejemplo, nos hace H4, caballo E8 funciona y no es lo mismo que el anterior, ya que caballo D5 tiene la mala fortuna de ahora de peón por, ya no están amenazando eso doble que antes hacían, que amenazaban la dama y dar mate, ya no. Podemos deshacernos fácilmente de la pieza que nos está atacando y la dama no puede llevar a G7 y darnos mate, ya que el caballo en E8 se encuentra muy bien colocado y esperando a la dama para ser capturada. Así que siempre observen cuando estamos analizando una posición cuáles son las piezas más activas y cómo podemos quitarles ese poder, restringiéndolas con nuestros peones, que puede ser una manera de hacerlo. Torre de 8, buena jugada. Aquí las blancas jugaron G4. Como sabemos, la jugada caballo E8 es muy buena. Las blancas jugaron F4 y ya no les funciona ese caballo de 5, por lo tanto, nuestra barrera ha quedado levantada con F6. Si F5, recuerden que la única ventaja que se les puede venir en contra es la ventaja de espacio. ¿Por qué? Al generar mucho avance en los peones, crea huecos. Y esos huecos
se pueden convertir en debilidades. Y tras alfil F7, la posición del inicio que teníamos ahora ha cambiado drásticamente y hemos completado nuestra misión de desactivar esta gran coordinación de piezas que es la dama y el alfil. Vamos a al siguiente ejercicio. Muy bien. Ahora, ya que les enseñé a restringir al alfil, vamos a ver cómo podemos restringir a una de las piezas pesadas más importantes, que es la torre. Lo vamos a llamar como un triángulo de peones. Veamos cómo fue esta partida. Las negras jugaron C6. Primero atienden la amenaza, que en algún punto puede ser capturarles en D5. Con caballo por D5, ahorita está bien defendido, pero con C6 sobredefienden muy bien a sus piezas y al mismo tiempo pueden activar en algún momento su torre en B8 y ya sacar su alfil tranquilamente a cualquier casilla que dispongas y que no esté atacado desde algo. Muy bien. Lo más importante para restringir a la torre es que esté en una columna semiabierta. Si está en una columna abierta, pues ¿cómo le vamos a hacer frente si una columna abierta se distingue de no tener peones de ningún bando, ¿no? Ni del negro ni del blanco. Entonces, para empezar, la columna tiene que ser semiabierta para poder restringirlo con lo que vamos a llamar el triángulo de los peones. Y ahorita ustedes van a ver por qué se le llama así. Ya que vamos a sostener la entrada con los números máximos de peones posibles. Sabemos que si una torre se coloca en una columna semiabierta o abierta, su sueño es llegar a séptima o octava fila, o si en el caso de las piedras negras, llegar a segunda o a primera fila, ya que ahí puede hacer mucho daño al bando contrario. Las blancas jugaron alfil F4 para evitar la llegada de la torre a B8. Sin embargo, pues esto no los va a detener tan fácilmente, ya que tienen alfil D6. Tras alfil D6, las blancas jugaron torre de F a E1 controlando una columna abierta, ya que sabemos que se distingue por no tener ningún peón blanco ni un peón negro. Ahora bien, las negras empiezan a controlar la columna semiabierta, pero ya dijimos, una buena manera de hacerlo es encontrar ese triángulo de peones. Y ahora sí, van a saber a qué me refiero con ese triángulo de peones, que sería en algún momento tener este tipo de estructuras. Antes de hacerlo, las blancas jugaron torre por E8 jaque, intermedia, ya que si hacen dama por, aquí se les caería el alfil, la dama se quita de la casilla de protección del alfil de D6 y queda prácticamente desprotegido. Así que caballo por E8, única para que no se les caiga. Ese alfilito, alfil por D6, dama, caballo por D6 y B3. Ahora sí que ha cambiado muchísimo la posición. Antes que la columna B parecía un pasaje muy interesante para las piezas negras y ahí empezar a infiltrarse en el bando contrario, parece que acaba de dar un giro de 180 grados para no quedar en el mismo lugar. La columna abierta ahora es la columna E. Se han cambiado distintas piezas y hemos dominado a la torre negra por completo, este alfil. Ahora sí que ha crecido muchísimo más que antes. Y el caballo de D6 al está en una buena posición, no tiene saltos tan buenos como antes con el otro caballo que teníamos en F6. Pero bien, continuaron con C5 y la cosa del triángulo es que tiene que resistir las posibles rupturas que le ofrezcan. Si en algún momento llegan con C4, no vamos a deshacernos del triángulo, sino que tiene que resistir al menos una ruptura, ¿no? Aquí de repente alfil F1 o simplemente caballo por D5. Muy bien, vamos con la siguiente. Y la pregunta que les voy a hacer al público ahora es, ¿ustedes creen que podemos hacer el triángulo en esta posición? Tenemos una columna semiabierta. La columna B, la torre está atacando el peón de B2 con la esperanza de llegar a esa casilla. Ahora la pregunta es,
¿Se podrá hacer el triángulo como en la posición anterior o no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, la respuesta es no, por una sencilla razón. Recuerden que les mencioné, debemos de tener el máximo de número de peones posibles. En este caso solamente tendríamos uno protegiendo al triángulo. Si hacemos B3, esto para nada es un triángulo. O sea, si lo hacemos así, pues ya es un triángulo, ¿no? Pero realmente no se parece nada al que teníamos antes, que era una posición más estable de los peones. Sin embargo, ahora están un poco aislados, ya no están tan cohesivos como antes, no tienen tanta cohesión, así que no son los máximos número de peones posibles, y ahora sí. Tras hacer B3, alfil por F4, caballo por F4 y dama D6. En algún punto pueden venir un peón, y ahora sí, muy peligrosamente a la casilla de S4 para que esta torre ocupe la columna B. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente posición. ¿Cómo podemos dominar a las piezas? Todo esto lo estamos viendo con el fin de dominar a las piezas. Bien, en este caso tenemos un final. Recuerden que esto se distingue por tener pocas piezas en el tablero. Vamos a ver ahora lo que se le llama el abanico. El abanico se le va a hacer al caballo, pero ¿cómo se va a lograr aquí? Las negras cometieron un error que fue torre G8. Torre G8 es una jugada de signo de interrogación, ya que permite torre por G8 y caballo por G8. Y van a decir, oiga, pero ¿cuál es la diferencia si ya hay menos piezas y parece que podría hacer menos daño a las piezas blancas, ¿no? Ya solo les queda un peón y ya. Pero no, la cosa es que el caballo, observemos, se encuentra en G8. ¿Cuáles son los saltos que tiene? Los saltos que tiene son E7, F5 y H6. H6 no es tan posible, ya que el alfil podría capturarlo en esa casilla. Sin embargo, F6 y E7 sí que son una buena alternativa para ese caballo. Tenemos que abanicarlo de alguna manera. Abanicarlo es quitarle esas casillas. No le estamos capturando, pero sí estamos limitando el avance de ese caballo o los saltos de ese caballo. Con alfil en G5, observen la forma que se acaba de hacer de un abanico, donde domina completamente al caballo de G8. Ya no tiene ningún salto bueno como antes, que podía tener dos, ahora ya no tiene ninguno. Y es un final puro, ahora sí, enfrentándose el rey, los reyes y el peón pasado. Así que rey B6, rey C4, rey C6 y B5. Y poco a poco vamos a ir apoyando al peón con nuestro propio rey. Y observen cómo quedó ese caballo de G8 muy limitado por el alfil de G5. Y ahora bien, ¿qué ocurre si el rey se va a B8? Ahora sí podemos hacer alfil F4 o también podríamos jugar rey B6 en algún punto y dar mate inevitable con nuestro alfil en F4. Pero bien, también podemos irnos por la sencilla, ya si de repente nos da flojera de calcular, con alfil F4, rey A7, B8 dama, rey A6 y dama B6 jaque mate. Eso es el abanico. Veamos otro ejercicio donde también podemos tener el abanico. ¿Cuáles son los saltos que tiene el caballo muy buenos que puede lograr, ¿no? En algún momento puede irse a E5 y transportarse a la casilla de C5. Perdón, A4 y C5. Ahora bien, si dejamos que este caballo nos cambie nuestro alfil, siempre hay que evaluar qué pieza es mejor que otra. Si evaluáramos que el caballo negro es mejor que nuestro alfil de casillas blancas,
podríamos decir, bueno, que se dé el cambio, pero en este caso, este alfil tiene más oportunidades que el caballo de B6, está en una mejor posición y está colocado en una mejor casilla. Alfil B3 está tratando de abanicarlo de alguna manera. El único movimiento que tiene, por así decirlo, es caballo de 7, pero si hace esta jugada, torre C7 y empiezan a meterse todas las piezas pesadas dentro de la séptima fila. Las negras jugaron torre por D1, torre por D1, y ahora, ¿cuáles son los saltos que tiene el caballo? Poco a poco le estamos quitando más y más las posibilidades que tiene. Ahora únicamente tiene caballo en C8. Muy bien. Torre D8. Torre por D8, siempre evalúen los cambios de piezas, si les pueden favorecer o no. Dama por D8. Y ahora sí, dama C5. Dama C5, ¿qué significa este símbolo? Que ya tienen una ventaja. Las blancas ya no pueden hacer tan fácil caballo D7, ya que se encontrarían con dama D5 amenazando tanto F7 como M7. Y recuerden que en los finales ya si se te cae un peón es muy difícil recuperarte y estás jugando más como un mando defensor. Así que muy bien. Dama D3, rey A2, dama por F3. ¿Y qué podemos hacer aquí? Ya para seguir recolectando piezas, recolectando peones, sería dama por E5, dama F6 y dama C7. Y el caballo ahora sí se ha quedado sin ningún movimiento posible. Bueno, ningún movimiento bueno. De que se puede mover a cualquiera de esas casillas puede hacerlo, sin embargo va a ser capturado cuando lo haga. Muy bien. Vamos a ver un último ejemplo, que todo esto estamos viendo cómo limitar a las piezas de nuestro oponente. Veamos cómo limitar a los caballos, pero ahora con los peones. Ok, observemos esta posición. Si la analizamos, las únicas piezas que se han desarrollado son los caballos, tanto el de F3 como el de F6. La clave de aquí es aplicar la muralla, o sea, quitarle los saltos disponibles al caballo o saltos peligrosos que puedan hacernos daño. Las blancas, previendo todo esto, jugaron caballo F a D2. ¿Por qué signo de admiración si parece que está limitando a su propio alfil de C1? No, ni siquiera lo deja pasar. ¿Cuál es el objetivo dentro de esta jugada? Bueno, el objetivo es hacer la jugada de F3 y quitarle los saltos al caballo de F6, ¿no? Entonces, muy bien. E5, F3, le quitamos saltos y al mismo tiempo ya tenemos distintos planes dentro de la posición, que serían llevar un caballo a C4, un caballo a C3, liberar el alfil en algún momento por la casilla D3, también para hacerle frente a un posible alfil en C5, y lanzar un peón A4 y a E5, también para comenzar a jugar en contra del flanco de dama. Alfil en 6 y A4. Aunque ustedes parezca que no es nada especial, estamos limitando poco a poco las piezas de nuestro oponente. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho una jugada tan normal como es a caballo C3? Bueno, si esto hubiera pasado, nos hubieran hecho caballo BD7, E5, alfil C5 en algún momento y caballo G4, con el objetivo de seguir atacando el peoncito de F2. Y es lo que hicimos, ¿no? Tratar de quitarle esos saltos peligrosos que podrían generarnos, ya que el rey no se puede enrocar en corto, por lo tanto no defiende muy bien esas casillas. Vamos con el siguiente ejercicio, ahora sí, ya para finalizar. Y veamos, hay que limitar al caballo de G6, pero ¿de qué manera lo tendríamos que hacer? Las piezas negras ya están bastante limitadas. Tienen una dama y un alfil esclavos de la debilidad de D6. Esta es una debilidad fija y es una debilidad permanente, ya que no se pueden deshacer de ella tan fácil o crear algún cambio de un peón por peón. Las blancas jugaron H4, ya que
el objetivo es jugar G3 y en algún punto H5 para que las piezas negras retrocedan y podamos jugar con más libertad en la posición. Las negras respondieron con H5 al ver los planes de las blancas y ahora sí, alfil E3 comenzamos a sacar nuestras piezas, amenazar el peoncito de A7 y seguimos fijos ante la amenaza. No pueden jugarnos tan fácilmente alfil por B5, ya que tras dama por B5 el rey ya tendría que preguntarse dónde tengo que ir y estaría más susceptible a amenazas. B6 de las negras y ahora sí, alfil E2. Seguimos a, mirando en contra del flanco de rey. El caballo de G6 no se puede defender con el peón. Ya al avanzar el peón de H5 les dije que los avances de los peones siempre generan algún tipo de debilidad. Las negras respondieron con alfil E7 y ahora sí, los saltos del caballo son muy importantes en este momento y hay que generar una muralla con G3. Estamos de alguna manera quitándole más y más casillas a ese caballito de G6. A6, caballo C3. Nuestro caballo ahora tiene otra casilla donde puede saltar, que es E4. Las negras jugaron B5, peón por. Y aquí la pregunta que pueden hacerse es si la jugada caballo por B5 o alfil por B5 funciona o existe algo más. Las blancas se enrocaron en corto y las negras de igual manera lo hicieron. Y ahora sí, ¿qué acaba de generarse cuando se enrocaron en corto las negras? Si permanecían más con el rey en el centro, les iba a caer una catástrofe, perdón, ya que podríamos seguir con la jugada de F4 y generar una ruptura y atacar más al rey negro, que no se ha enrocado. Al enrocarse, ahora sí, alfil por H5, la torre se ha quitado de esa casilla donde resguardaba muy bien al peoncito